octubre 4, regresamos otra vez al final del día. Shabbat Shalom, familia, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto saludarle nuevamente. Soy su hermano y amigo, Pastor Juan Carlos Suaste, pastor de Asamblea Profética Berea. Y como siempre es un gusto estar con cada uno de ustedes en este bello y hermoso Shabbat, un día que nos ha regalado el Todopoderoso, un día que nos ha regalado el Eterno para regocijarnos, para descansar, para estudiar y para estar recibiendo de su presencia. Así es que recibo un saludo de mi familia, mi esposa, mis hijas. Recibo un saludo de la congregación, una congregación que está creciendo poco a poco. Estamos avanzando en el llamado que el Padre Todopoderoso nos ha dado en la obediencia en cuanto a los mandamientos. Así es que todos juntos como hermanos estamos creciendo, estamos aprendiendo y estamos siendo obedientes. Es una congregación que hemos aprendido que somos salvos por gracia, pero que tenemos la obligación de ser obedientes a sus mandamientos para mostrar nuestro amor al gran todopoderoso Rey que nos salvó a través de Yeshua HaMashiach. Así es que en este Shabbat estamos muy contentos nuevamente de estar enseñando la palabra, de estar frente a cada uno de ustedes, y hemos preparado un tema muy interesante que espero que usted se goce, espero que no crea nada de lo que yo le digo, que lo verifique con las escrituras, que lo verifique a través del estudio, y que sea la palabra y el Ruach, el espíritu de nuestro Elohim, de nuestro Dios, hablándole a su vida y a sus corazones. Acuérdense, yo no estoy aquí para convencer a nadie, yo no estoy aquí para defender la palabra se defiende sola, la palabra es una palabra que ha sido mandada del cielo y que tiene solamente una cosa: llevarnos a la salvación del Mesías y enseñarnos la obediencia a través de los mandamientos. Así es que en esta mañana, tarde o noche, la hora que usted esté viendo este video, yo quiero hablarle acerca de un versículo, y no un versículo, sino un libro y un capítulo, un libro que ha sido quizás mal entendido, un libro del cual hemos sacado malas enseñanzas, una mala interpretación de la escritura. Pero fíjese, el libro de Romanos en el capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, en la carta que lleva el nombre de la congregación de Roma, Romanos, está hablando sobre un tema que se estaba suscitando ya desde los tiempos del apóstol Pablo. Estaba la idea de que Dios había desechado a su pueblo, Dios había desechado a los judíos porque Claudio había mandado a sacar a todos los judíos de Roma, y entre los cuales ahí está en el capítulo Hechos, cuando Aquila y Priscila salen y se encuentran con Pablo porque habían sido expulsados de Roma. Entonces el apóstol Pablo está tratando de darle solución a un tema que estaba surgiendo. Y vemos en el capítulo 11 que empieza con una pregunta y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? El apóstol Pablo está preguntándole a la congregación de Roma, diciéndole: ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? ¿Acaso ustedes piensan que Dios ha desechado a los judíos? Y él dice: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, yo soy de la descendencia de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual desde antes conoció. Así es que en esta tarde y al final y en los próximas semanas, no le digo cuántas semanas, pero en las próximas semanas vamos a estar hablando en base al tema
en base a uno de los temas más importantes que tenemos en la actualidad, quizás una de las enseñanzas más mal manejadas que se dan en cuanto al sistema cristiano, al sistema del cristianismo, al catolicismo y en todo lo que va. ¿Y de cuál tema le estoy hablando? El tema del Israel espiritual y el Israel físico. ¿Acaso la Escritura nos habla de dos tipos de Israel? ¿Acaso la Escritura nos habla que existe un Israel físico y la Escritura nos dice que hay un Israel espiritual? Porque últimamente vemos a muchos pastores, vemos a muchos maestros, vemos a muchas personas enseñando que hay un Israel espiritual, que la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesús compró con su muerte y su resurrección, es parte del Israel espiritual. Ahora, déjeme hacer una pausa, porque déjeme decirle que dentro de la Escritura, dentro de Génesis hasta Apocalipsis, dentro de la Escritura, nunca vamos a encontrar el término que hay un Israel espiritual. Y eso es lo que vamos a tratar de llegar a una conclusión en los próximos estudios, las próximas enseñanzas, porque es muy común decir, no, es que los judíos son una cosa y nosotros somos el Israel espiritual, el Israel físico está allá y nosotros somos el Israel espiritual. Pero en la Escritura no encontramos ni una sola escritura, ni un solo pasaje que nos diga que existe el Israel espiritual. Hay alusión, puede aplicarse, pero no nos dice que hay un Israel espiritual. Entonces, en las próximas semanas vamos a estar hablando ¿por qué surge todo esto del Israel espiritual y el Israel físico? Bueno, porque a partir de eso, entonces ahora tenemos dos tipos de corrientes, y ahora tenemos dos tipos de pensamiento, y automáticamente a Israel como al judaísmo, al pueblo de Israel, automáticamente lo empezamos a ver como la imagen que tiene ahí que dice Israel. Ese es el Israel físico, el judaísmo, aquellas personas que abrazan el judaísmo. Y la iglesia es el Israel espiritual. La iglesia de Cristo es el pueblo, es la novia, es la novia que está esperando al Mesías. Ahora, ¿es esto cierto? La respuesta es no, porque el Mesías, Jesús, Jesucristo, como usted le quiera decir, viene por un pueblo y solamente un pueblo. No hay un pueblo físico, no hay un pueblo espiritual. Él no viene por uno y va a dejar a otro, Él viene por uno solo. Y es lo que vamos a estar viendo. Pero últimamente se ha estado moviendo lo que durante muchos años, o más bien durante más de 1900, más de 2000 años, se está moviendo lo que conocemos como la teología de reemplazo. La iglesia vino a sustituir a Israel. Las promesas que eran para Israel ahora le pertenecen a la iglesia. Y es lo que vamos a empezar hablando en esta tarde. Vamos a empezar hablando en esta mañana. Vamos a empezar hablando acerca de la teología de reemplazo. Dice el versículo 11 del libro de Romanos, nuevamente, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Bien claro el apóstol Pablo, tajante, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, porque desde antes lo conoció. No lo ha desechado. Yo soy israelita, yo soy la prueba de que no lo ha desechado, porque sigo predicando el evangelio, sigo predicando ahora la gracia a través de Yeshua, a través de Jesús, pero sigo siendo parte del pueblo escogido por Dios, que se llama Israel. Israel únicamente, y solo hay un Israel. Vamos a empezar quitando del camino, quitando de en medio de nosotros la idea de que hay un Israel espiritual. La iglesia no es Israel espiritual. No existe tal cosa como el Israel espiritual. Así es que si usted estaba pensando, bueno, yo soy parte de los gentiles, parte de la iglesia, parte del Israel espiritual, la primera cosa que usted tiene que hacer es quitar ese pensamiento de su mente, porque no hay tal cosa como el Israel espiritual. Vamos a seguir.
La pregunta de los discípulos a Yeshua, la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido, Jesús estaba para ascender, Yeshua estaba listo para ir al cielo, y los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjese la pregunta, le está diciendo, ¿restaurarás a Israel, el reino de Israel en este tiempo? So, no le están preguntando, Señor, ¿le devolverás? ¿O Israel volverá a ser parte? Le está diciendo, ¿cuándo? ¿Es en este tiempo? Porque ellos tenían la idea y ellos saben, y hasta el día de hoy ellos tienen conocimiento de que el reino milenial, los 1000 años, Yeshua, Jesús, cuando vuelva en su regreso a la tierra, Él va a reinar al reino, a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Y ellos estaban preguntando, ¿será en este tiempo? Y Él les dice, no os toca a vosotros, no os toca a vosotros saber las sazones que el Padre tiene para vosotros. La respuesta fue no acerca de la restauración de Israel, porque ese no era tema de discusión. No había que discutir si se le iba a restaurar el reino de Israel o no. La respuesta era cuándo, sino acerca de cuándo se iba a producir y que solo el Padre iba a disponer. Por lo tanto, partimos de la base que el reino iba a ser restaurado a Israel, pero Yeshua no dijo cuándo. ¿Se da cuenta? Partiendo del capítulo 1 de Hechos, vemos que dice que el reino se le iba a restaurar a Israel, pero Yeshua le dice, no les toca a vosotros, sino solamente el Padre sabe cuándo le va a restaurar el reino a Israel. ¿De quién es el reino? Israel. ¿De quién es el reino de los cielos? De Israel. ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? A Israel. No le pertenece a la iglesia, porque la iglesia no es Israel espiritual. Ahora, ¿la iglesia puede ser parte de Israel? Sí, porque tiene que injertarse, y ahí es donde viene el problema. No es la teología de reemplazo, pero debe ser la teología de cómo nosotros nos injertamos, y al injertarnos nosotros tenemos que ser parte del pacto, como parte de las responsabilidades, como también parte de las bendiciones. No podemos pretender que a nosotros nos corresponden las bendiciones cuando no somos parte de la responsabilidad y del pacto. Y eso es lo que ha hecho la teología de reemplazo, quitar a Israel para decir, nosotros la iglesia, el Israel espiritual, ahora Yeshua, ahora Jesús viene por nosotros. No, Yeshua, el judío, el maestro, el Yeshua que nació judío, el Yeshua que creció judío, viene por su pueblo Israel y por nadie más. ¿Queremos irnos con Él? Tenemos que ser parte de Israel. No hay otra forma. Continuamos. El problema es que hemos malentendido el reino de Dios a través de la teología de reemplazo. Y usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, vamos a seguir estudiando, porque ese es el problema. Hemos malentendido el reino y no lo vemos a través de los ojos de los cuales le fue dado. El reino de los cielos le fue dado en el monte Sinaí. El reino de los cielos es hablado por los profetas. El reino de los cielos es anunciado por los profetas a través de Yeshua, pero no para ser cambiado, sustituido, sino para ser cumplido a través de la vida del Mesías y para ser restaurado en el reino milenial. No ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es el pensamiento nuestro, que pretendemos sacar algo de su contexto para después creer y adjudicárnoslo a nosotros y decir, nosotros somos el Israel espiritual. No hay Israel espiritual. Seguimos. Bueno, ahora sí. ¿Qué es la teología de reemplazo? ¿Qué es la teología de reemplazo? Usted se estará preguntando en este momento, ¿qué es la teología de reemplazo? ¿Habrá teología de reemplazo? Yo nunca he escuchado la teología de reemplazo. Quizás usted se ha sentado en una iglesia cada semana a escuchar sermón tras sermón tras sermón y nunca se ha dado cuenta que lo que ha estado usted recibiendo es una teología de reemplazo. Pero en esta tarde, mañana, noche, vamos a escudriñar un poco qué es la teología de reemplazo, y en las próximas semanas vamos a entrar más a fondo para poder comprender, porque el problema de todo el asunto que tenemos ahora, que si judíos, que si mesiánicos, que si Torah, que si gracia, que si ley, es que la teología de reemplazo nos ha cambiado todo el molde y la estructura del reino. ¿Qué es la teología de reemplazo? Bueno, la teología de reemplazo
Es conocida también como la teología de la suplantación o el supersionismo, y enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios y ha sido suplantado por la iglesia. A grandes rasgos, eso es lo que la teología de reemplazo es. La teología de reemplazo le dice: Israel ha sido desechado por Dios, y ahora nosotros los gentiles, la iglesia que ha sido lavada por la sangre de Cristo, somos el nuevo pueblo de Dios. Y eso es totalmente erróneo, mi hermano. Israel no ha desechado, Dios no ha desechado a Israel. El apóstol Pablo le dice bien claro a los romanos: no ha desechado. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, nunca lo va a desechar. Pero esa es la teología de reemplazo a grandes rasgos. Ahora fíjese, vamos a seguir avanzando. Un diccionario de historia eclesiástica aclara que la teología de reemplazo es una enseñanza doctrinal. Oiga, es una enseñanza doctrinal. O sea, es una doctrina que se originó durante la temprana iglesia. O sea, no nació con Jesús, no nació con los primeros apóstoles, pero en los primeros años, quizás al morir los apóstoles, quizás en los años posteriores a la destrucción del templo, empezó a surgir hasta que se le dio forma. Por casi 1900 años fue el fértil terreno del cual el antisemitismo cristiano brotó continuamente infectando a la iglesia. Otro de los puntos claves de la teología de reemplazo es el antisemitismo. No queremos nada que ver con Israel, no queremos nada que ver con los pactos, no queremos nada que ver con las instrucciones. Todo eso es parte de la teología del reemplazo. Cuando usted escucha que le dicen: las fiestas ya no son para nosotros, teología de reemplazo. La ley ya no es para nosotros, teología de reemplazo. Ahora la gracia es todo lo que tenemos que vivir, teología de reemplazo. Ahora el amor es todo lo que tenemos que hacer, teología de reemplazo. Casi y la mayoría de los mensajes que escuchamos cada semana en muchas de las iglesias, muchas de las denominaciones, están llenas de la teología de reemplazo. Yo lo prediqué, yo lo enseñaba, yo lo vivía, hasta que un día me pegó la verdad y tuve que comprender que muchos de esos mensajes estaban completamente erróneos, porque yo enseñaba que éramos parte de un pueblo que no existe en la escritura. No hay Israel espiritual. Pero eso es todo lo que recibimos nosotros cada semana, teología de reemplazo. O más bien recibíamos, porque ahora la verdad nos está cambiando, nos está transformando. La teología de reemplazo, también llamada suplantación, enseña que todas las promesas, todas las profecías, promesas, bendiciones y beneficios de Dios concernientes a Israel pasaron a la iglesia cuando Israel rechazó al Mesías, de acuerdo a Mateo 23, del versículo 37 al 39. Y que actualmente Israel es como cualquier otra nación secular sobre la tierra, sufriendo. Por lo tanto, todas las maldiciones que se encuentran en la Biblia son para ellos, porque están sufriendo el castigo de haber matado al Mesías. Y eso también es completamente erróneo. Los seguidores de esa teología creen que la iglesia reemplaza. La iglesia reemplaza al Israel histórico y bíblico. Por tanto, la Biblia ya no es un libro para los judíos, sino para los cristianos, especialmente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ahora aplica para todos nosotros. Y si usted se da cuenta, el Nuevo Testamento tiene una peculiaridad: el Nuevo Pacto. No nos gusta llamarle Nuevo Testamento porque no ha pasado. El Nuevo Testamento es un testamento que ahora es nuevo. No, sigue siendo el mismo testamento del comienzo, pero ha tenido unas mejoras. Pero el Nuevo Pacto tiene una peculiaridad, que en cada uno de ellos los apóstoles están dándole a una congregación las direcciones para cierto problema, cierta circunstancia que se está levantando. Y muchas veces aplicamos cosas que sucedieron en ese tiempo, pero no aplican para nosotros, y creemos que estamos viviendo lo correcto.
cuando la verdadera instrucción comienza de Génesis hasta Malaquías, de Génesis a Deuteronomio, son las instrucciones, es la Torá, son las enseñanzas. Si nosotros leyéramos eso, se le aseguro que tendríamos un mejor estilo de vida cada uno de nosotros, y cada uno de los que son creyentes tendría un mejor estilo de vida. Pero los seguidores de esa teología creen que la iglesia reemplaza al Israel histórico y bíblico, y no es así. No lo reemplaza, la iglesia no lo reemplaza, la iglesia se injerta. Bueno, la iglesia que quiere ser obediente a los mandamientos debe injertarse al Israel, no reemplazarlo. Y los judíos no están pagando las consecuencias, y la Biblia completa es toda para nosotros o no es nada. No podemos decir del Nuevo Testamento para adelante porque el viejo ya no. Si vamos a tomar la escritura, vamos a tomarla toda. Usted nunca vio a los apóstoles diciendo, o a los primeros discípulos diciendo, de aquí en adelante, esta es la enseñanza. Ellos siempre citaban lo que se había quedado al principio del libro, porque no podemos comprender el final del libro sin entender el principio. Los seguidores de la teología del reemplazo creen lo siguiente. Número uno, que el Israel de la Biblia es la iglesia y no los judíos, lo que es completamente falso. El Israel de la Biblia no es la iglesia, somos todos. El Israel son las naciones esparcidas, Israel esparcido por todas las naciones, y de ahí el Señor los está llamando, el Señor los está sacando. Ahora, no quiere decir que solamente Israel es el salvo, pero entre todas las naciones el Israel se va a complementar. Pero la iglesia no es el Israel, la iglesia es parte de Israel, no es el Israel completo. Número 2, que el reino profetizado en el Antiguo Testamento vino a ser secundado, vino a ser cuando Jesús murió, y que no habrá por tanto ningún reino literal para los judíos. El reino milenial va a ser en la Nueva Jerusalén, es donde Mashiach va a reinar por 1000 años, va a ser su rey, y todos aquellos que hayamos creído y estemos dispuestos a seguir las instrucciones de obediencia, vamos a estar en el reino milenial con Yeshua y con nuestros hermanos de Judá, Israel y Judá juntos, bajo el rey de gloria, el rey Yeshua HaMashiach. Número 3, los seguidores de la teología del reemplazo creen lo siguiente: que el Israel de la Biblia es la iglesia y no los judíos. Ya lo vimos. Que el reino profetizado en el Antiguo Testamento vino a ser cuando Jesús murió, y que no habrá por tanto ningún reino literal para los judíos. Es equivocado también. Número 3, que el reino está representado por la iglesia sobre la tierra. Consecuentemente, todo dominio sobre la creación y la humanidad está siendo o ha de ser ejercido aquí y ahora por la iglesia. El reino está representado por el pueblo de Israel, y entre ellos entra la casa de Judá. El reino se le ha dado a Israel, Judá, los judíos, los hermanos de Israel dispersos por las naciones, pero no solamente sobre la iglesia. La iglesia no tenía pacto, solamente el pueblo de Israel. Y más aún la iglesia que sigue diciendo, yo soy gentil. La palabra gentil es goyim, que es fuera de pacto. Si usted dice yo soy gentil, usted está diciendo yo no tengo pacto. Y si usted no tiene pacto, usted tampoco tiene Dios. Esa es el significado de decir yo soy una iglesia gentil. Usted es una iglesia gentil que adora a un Dios que no sabe, que adora a un Dios que no tiene, porque no tiene pacto. 4, que la iglesia por tanto tiene la tarea encomendada de establecer el reino hasta que toda la creación doble su rodilla ante él. Solo siendo así, Jesús podrá volver. También es falso. La iglesia tiene encomendada la tarea de predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La obediencia a las instrucciones y regresar el corazón al rey. Ese es el verdadero evangelio, no solo la muerte y resurrección de Jesús, porque esa es la parte que nos dio la gracia para poder entrar de nuevo al reino.
Dios no ha terminado con Israel, ni mucho menos. Dios hizo a Israel una serie de promesas que jamás se pueden cumplir, en la iglesia, ni para la iglesia. Dios no ha terminado con Israel, sigue trabajando, lo sigue llamando de las naciones. Por eso es que estamos despertando, por eso es que estamos despertando al llamado, porque el Padre nos está llamando para la restauración de todas las cosas. Ni mucho menos Dios hizo a Israel una serie de promesas que jamás se van a cumplir en la iglesia ni para la iglesia. Las promesas son para el pueblo de Israel. Él viene por la novia. ¿Quién es la novia? Israel, no es la iglesia. Mi hermano, si usted está vestido sin mancha, sin arruga, en una iglesia cristiana, usted se va a quedar esperando al novio, porque el novio viene por Israel. Si la iglesia hubiera reemplazado a Israel en cuanto a su territorialidad y nacionalidad, ellos supondría que las promesas de Dios a los judíos no han sido ni serán cumplidas, y por lo tanto Dios habría fallado, porque Dios prometió la tierra a Israel y solo a Israel. Si nosotros decimos que las promesas ahora son para nosotros y no para los judíos, estamos haciendo a nuestro Dios un mentiroso. Y de acuerdo al libro de Números, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él le prometió la tierra a Israel, y la tierra a Israel será entregada en el milenio con el rey Yeshua HaMashiach. Él no miente. Y si nosotros estamos pensando que nos vamos para el cielo a recibir la herencia, entonces estamos haciendo de Dios un Dios mentiroso. Y ese no es al Dios al que yo alabo, al Dios al que yo exalto. El Dios al que yo creo es un Dios verdadero. Por lo tanto, la promesa se va a cumplir en Israel. El reinado de los 1000 años se va a cumplir en la tierra de Jerusalén, en Jerusalén, para que se cumpla lo que Él prometió. Orígenes de la teoría de reemplazo. Vamos a ver un poco de historia por los orígenes de la teoría de reemplazo. Durante el primer siglo, la iglesia estaba estrechamente vinculada con sus raíces judaicas. Escuche, la iglesia estaba estrechamente vinculada a sus raíces judaicas. Y Yeshua, nunca pretendió que fuese de otra manera. Después de todo, Jesús era judío, y la base de sus enseñanzas era consistente con las escrituras hebreas. ¿No lo cree? Lea Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Mateo 5, 17. Yo no he venido a abrogar la ley sino para cumplirla. Capítulo 6 está enseñando Torah. Capítulo 7 está enseñando Torah. Él era judío y las enseñanzas eran con base en la escritura hebrea. Jesús nunca enseñó ninguna otra cosa. Jesús nunca le dijo a sus discípulos enseñar otra cosa. Jesús les dijo, sigan extendiendo el reino con la base en la Torah. Las guerras romanas contra los judíos no solamente destruyeron el templo y Jerusalén en el año 70, pero también obligaron que la iglesia en Jerusalén renunciara a su posición como centro de la fe cristiana en el mundo. Todo esto está pasando en la historia, años 70 por ahí. Las guerras romanas contra los judíos destruyen el templo y destruyen Jerusalén, pero también obligaron a que la iglesia en Jerusalén renunciara a su posición como centro de la fe cristiana en el mundo. Muchos gentiles cristianos interpretaron que la destrucción del templo y de Jerusalén era señal de que Dios había abandonado al judaísmo y que había provisto a los gentiles la opción de desarrollar su propia teología cristiana, libre de la influencia de los judíos creyentes en Jerusalén. Y aquí empieza todo el relajo. Luego de que el emperador romano Adriano aplastara la segunda revuelta judía por ahí en el año 133 al 135 después de la era común, la influencia teológica y espiritual judeocristiana de Jerusalén se mudó a diversos centros del cristianismo de origen gentil como Alejandría, Roma o Antioquía. Ahí empezamos a mover todo. Ese cambio radical fue extremadamente importante para entender la influencia que recibieron los llamados padres de la iglesia, que si usted busca los padres de la iglesia, son los papas
romanos católicos. Esos son los padres de la iglesia. Para en su día realizar declaraciones absolutamente antijudías, al tiempo que el cristianismo lamentablemente se iba desligando de sus raíces hebreas. Cuando usted busca a los padres de la iglesia, le va a salir Eusebio, le va a salir un montón de nombres. Y usted solamente cheque a través de la historia, los padres de la iglesia, qué hicieron ellos y cómo empezaron a desligar el cristianismo de sus raíces judías, sus raíces hebreas. A la vez que la iglesia fue ampliando su alcance dentro del Imperio Romano y su membresía no judía, porque muchos gentiles que eran Israel, dispersos por las naciones, y otra gente pagana que se estaba acercando, fue aumentando el pensamiento de tipo griego y romano. Insidiosamente penetró y totalmente alteró la manera de interpretar las escrituras, desde un pensamiento de tipo judío o hebraico a uno de tipo griego. Quien ahora en el 2019, muchos de los que, incluyéndome yo porque antes lo hacía, interpretamos las escrituras, las estamos interpretando a través de un lente greco-romano y no de un lente judío-hebraico. Y la escritura no se puede interpretar desde una mente griega-romana, tiene que ser desde una mente hebrea. Y es ahí donde sí existe la confusión. No podemos entender las escrituras porque desde hace muchos años el pensamiento griego, el pensamiento greco-romano entró, se penetró y la enseñanza cristiana se mezcló con estos pensamientos y se ha hecho un revoltijo, de todas estas filosofías. Esto ocasionaría muchas herejías en el futuro, algunas de las cuales la iglesia todavía practica en la actualidad. Muchas de las fiestas, muchas de las cosas que se hacen en las iglesias cristianas son parte de esas herejías que vienen desde hace muchos años y por muchas veces por no estudiar seguimos practicando cosas que no son nada más que herejías que nada tienen que ver con la escritura. Ya en el siglo IV, Eusebio de Cesarea escribió acerca de que las promesas de las escrituras hebreas eran para los cristianos y ya no para los judíos. Busque a Eusebio, padre de la iglesia, ahí le va a salir. Aunque sí las maldiciones. Las bendiciones son para la iglesia cristiana, las maldiciones son para los judíos. Todo lo bueno para nosotros, todo lo malo para ellos. Toda la espiritualidad para nosotros, toda la ley para ellos. Y empieza a haber una separación aún más grande. No es por nada que ahora en el 2019 estemos como estemos, nuestras vidas espirituales estén como estén, no queremos tener nada o no queremos nada que ver con la escritura, con la cultura hebrea, que es parte del ADN de la iglesia. Yeshua nunca dijo aléjense de esto, más bien dijo obedezcan, como vimos la semana pasada, enséñenles a obedecer. Ese varón, Eusebio, argumentó que la iglesia era la continuación del Antiguo Testamento y así sustituía al judaísmo, lo cual es completamente erróneo. Muchas de nuestras prédicas están basadas en esta teología. La iglesia de origen gentil en ese tiempo declaraba ser el verdadero Israel o el Israel espiritual. Hace muchos años que surgió el Israel espiritual y seguimos arrastrando, o seguíamos, porque yo no me considero parte del Israel espiritual. Yo me considero injertado al Israel físico ahora. La iglesia de origen gentil en ese tiempo declaraba ser el verdadero Israel o el Israel espiritual, heredero de las promesas divinas. Ya en ese tiempo, en el año 400, en el siglo IV, ya en el año 400 más o menos, y aún antes, declararon esencial el desacreditar al Israel conforme a la carne, para probar que Dios había definitivamente rechazado a su pueblo y había transferido su amor a los cristianos, que ahora serían su único pueblo. Muy rápido porque ya el tiempo se me acaba. El resultado de estas enseñanzas antijudías fueron evidenciándose a lo largo de la historia de la iglesia en eventos como las cruzadas, la Inquisición, los pogromos
o persecuciones, finalmente las semillas de odio y destrucción crecieron a tales proporciones que todo culminó en el Holocausto. Todas estas cosas ocurrieron dentro de la Europa cristiana, matando al pueblo escogido de Dios. Solo hay que prestar un poco de atención a la Escritura, siguiendo en el libro de Romanos, donde Pablo, como venimos diciendo, identifica al original pueblo de Dios, el remanente santo de Israel, empezando con Abraham. Gálatas 3:29 lo habla, Romanos capítulo 9, versículo 7, versículo 8, con el buen olivo, del cual diversas ramas fueron desgajadas, es decir, los judíos que desecharon al Mesías y su salvación. Y de esto vamos a estar hablando la semana que viene. Las ramas desgajadas. Aunque hubo muchas ramas del olivo natural que fueron desgajadas por su incredulidad, eso no significa que hayan dejado de cumplir las mismas palabras de Yeshua. La salvación viene con Juan capítulo 4 versículo 22. La salvación no viene sino por los judíos. Quieres ser salvo, no puedes dejar al judaísmo a un lado. Lo siento, mi hermano, pero si tú dices que eres salvo, no puedes dejar las bases del judaísmo fuera del cristianismo. No puedes, porque de lo contrario, entonces, ¿dónde está basada tu salvación? Es decir, la revelación de Dios, que es su palabra, vino a través de Israel para bendecir a todas las naciones e individuos. Ese es el canal que Dios escogió desde Abraham y no lo va a cambiar. No va a cambiar. Ese es el canal y ese seguirá siendo el canal. La iglesia fue injertada, fuimos injertados en el buen olivo. Ese buen olivo permanece perfectamente enraizado en buena tierra y a modo de ramas de olivo silvestre previamente injertadas en él. Nosotros, la iglesia que éramos de origen gentil, hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, que es el Israel santo. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la savia? Vamos a estar hablando en las próximas semanas. No se quiere perder estos estudios porque se van a poner interesantes. No olvidemos que Pablo se está dirigiendo a los creyentes en Roma, los cuales en ese momento eran todos o casi todos de origen gentil. ¿Qué pasó ahí? La próxima semana vamos a hablar qué pasó en Roma, los cuales en ese momento eran todos de origen gentil, como la muy inmensa cantidad de cristianos nacidos de nuevo hoy en día por todo el mundo. Consecuentemente, y como sigue diciendo la Escritura, no nos jactemos contra las ramas del olivo natural, es decir, los judíos, no nos jactemos contra ellos, porque no sustentamos nosotros a la raíz, sino la raíz nos sustenta. Nosotros no lo sustentamos a ellos, sino el comienzo de todo esto es el judaísmo y seguirá siendo el judaísmo. Es la base, es la raíz y es lo que le da valor a todo lo que hacemos el día de hoy. Sin ello, no existimos. Eso dice la Escritura, Romanos 11:18, y lo triste es que lo contrario está ocurriendo a través de esta falsa teología del reemplazo, la cual enseña en definitiva que las ramas injertadas ahora son las que mantienen y sustentan la raíz del olivo hasta el punto de quitarle el honor, la tierra y el reino. No podemos hacer eso. El honor, la tierra, el reino y las promesas le pertenecen a Israel y solamente a Israel. Familia, Shabbat Shalom, espero que se haya gozado. No se quiere perder la próxima semana qué está pasando en Roma, por qué Pablo habla de esta manera, por qué los creyentes de Roma eran de origen gentil, qué estaba sucediendo. La Escritura nos dice, nos habla qué está sucediendo, pero muchas veces le hemos pasado deprisa, le hemos pasado de lado o simplemente no nos interesa la historia porque creemos que ahora nosotros somos los bendecidos. Y yo le digo, mi hermano, únicamente es bendecido si usted quiere cumplir los mandamientos. De lo contrario, usted puede ser salvo, pero usted, dígame qué herencia va a recibir. Si el honor, la tierra, la herencia, la promesa le corresponde a Israel y usted no quiere ser parte de Israel, ¿qué herencia usted está esperando? ¿Qué herencia quiere usted recibir? Familia, Shabbat Shalom, bendiciones. Espero que la paz de nuestro Rey esté con ustedes, les bendiga, les guarde y que ustedes puedan gozar con la familia, disfrutar. Shabbat Tov, que tengan un buen comienzo de semana.
una buena semana, que el Padre bendiga cada uno de sus planes, que el Padre, si hemos hallado gracia y por los méritos de Yeshua, les conceda paz, les conceda salud y les conceda que su alma prospere, así como prosperan en todas las cosas también. Reciban saludos, me despido, hasta la próxima, no se pierda la próxima semana, 11 de la mañana, ¿qué está pasando en Roma? Y vamos a seguir hablando de la teología de reemplazo, vamos a ver los primeros padres de la iglesia. Este tema está muy interesante, y este tema, si nosotros entendemos, nos vamos a dar cuenta de que hemos sido engañados por más de 2000 años y es tiempo de despertar. Israel deja de ser Israel espiritual y ven a ser el Israel de la promesa. Shabbat Shalom, bendiciones familia, bendiciones. For Zion's sake, I will not be silent. For Jerusalem's sake, I will not rest. The nations will see your vindication, and all the kings your glory. You will be called by a new name, which Adonai himself will pronounce. Adonai has proclaimed to the end of the earth, say to the daughter of Zion, hear, your salvation is coming. Hear, his reward is with him. They will call them the holy people, the redeemed of Adonai. You who call on Adonai, give yourselves no rest, and give him no rest, till he restores Jerusalem and makes it a praise on earth. May they prosper who love you and pray for your peace. May the honor of nations be poured at your feet. May the Lion of Judah defend you and keep you. City of the Lord Most High, dwelling place of Adonai. O Jerusalem, we bless you with our prayers for peace. May the Lord protect and lead you safely through your trouble and the danger from your enemies. May Messiah walk again your streets. May you see your destiny of peace. City of the Lord Most High, dwelling place of Adonai. O Jerusalem, we bless you with our prayers for peace. May the Lord protect and lead you safely through your trouble and the danger from your enemy. May Messiah walk again your streets. May you see your destiny of peace. May Messiah walk again your streets. May you see your destiny of peace.
queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra VJOE, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. A tu manera yo lo haré.